Bienvenidos a nuestra exposición de la materia de los fundamentos de la antropología. En esta ocasión hablaremos sobre las distintas formas de estudio que presentan la antropología y sus derivaciones como son la antropología cultural, la antropología arqueológica, antropología biológica o física y la antropología lingüística. En conjunto con mis compañeros hemos desarrollado este trabajo para establecer una disciplina y así comprender básicamente cada una de ellas. Bienvenidos nuevamente. Yo les voy a hablar acerca de la antropología cultural. Es el estudio de la sociedad humana y la cultura. El subcampo que describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias sociales y culturales. Para estudiar e interpretar la diversidad cultural, los antropólogos culturales se involucran en dos tipos de actividades, como son la etnografía y la etnología. La etnología es con base en la comparación transcultural y la etnografía es con base en el trabajo de campo. La etnografía proporciona una explicación de una comunidad, sociedad o cultura en particular. Durante el trabajo de campo etnográfico, los etnográficos recopilan datos que son organizados, describen, analizan e interpretan para construir explicaciones que pueden presentarse de forma de libro, artículo o película. De manera tradicional, los etnógrafos han vivido en pequeñas comunidades y han estudiado el comportamiento, las creencias y las costumbres, la vida social y las actividades económicas. Mientras tanto que la etnología es la encargada de examinar, interpretar, analizar y comparar los resultados de la etnografía, los datos que son recopilados en diferentes sociedades. Usa tales datos para comparar y contrastar y para hacer generalizaciones acerca de la sociedad. La cultura. Al observar más allá de lo particular hacia lo más general, los etnólogos tratan de identificar y explicar las diferencias y las similitudes culturales. Les voy a hablar sobre la antropología biológica o física. La antropología biológica es el estudio del ser humano dentro de un marco evolutivo, enfatizando la interacción entre biología y cultura, como fuente de la variabilidad de las poblaciones humanas. La antropología biológica, así entendida, parece comprometida con la variedad humana y sus mezclas, y aunque en modo alguno puede oponerse en teoría a la nivelación de las razas, que es una posibilidad dada dentro de sus conceptos, sin embargo, se añadiría que, por estructura, se mueve dentro del horizonte de estas variedades, y de ahí su histórico contacto con el racismo. Porque lo constitutivo de esta antropología física es precisamente la consideración de la variedad humana, no solamente en sus diferencias estructurales, sino también genéticas y causales. Y entre estas causas siempre cuenta de algún modo el hábitat geográfico natural. Para concluir, se podría decir en pocas palabras que la antropología biológica o física investiga el proceso de adaptación, transformación del ser humano, su variabilidad, desarrollo y los cambios que conlleva el fenómeno. El estudio de la antropología arqueológica revisa el desarrollo histórico de la sociedad. Se vuelve necesario entender cómo las personas contemplaron sus formas diversas de comunicación, de relación y lenguaje a través de la historia, y es precisamente en ese escenario donde aparece la arqueología como aquella disciplina que, en base a un estudio e investigación serio, minucioso y científico, nos ha permitido comprender y entender, en base a pruebas que han sido encontradas en vestigios que ha dejado la propia humanidad, muchas respuestas a cómo los seres humanos
habitaron y desarrollaron conocimientos a través del tiempo. Sin estos hallazgos, sería imposible que podamos hoy recrear una historia de nuestros inicios y los avances que en determinado espacio de la sociedad se produjeron. Desde los primeros hallazgos de escrituras antiguas, cerámicas de la época, edificaciones o grandes descubrimientos encontrados que durante muchos años estuvieran bajo tierra, sería imposible recrear la humanidad. A lo anteriormente expuesto, no solo debemos entender a la arqueología como el conocimiento de lo pasado, sino sobre todo de cómo comprenderlo vinculado a las comunidades involucradas. No debemos verlo de manera aislada, ya que esto repercute directamente sobre el territorio donde hemos realizado la investigación científica de lo que se ha encontrado. La arqueología moderna trata estos términos, proponiendo la necesaria vinculación de estos espacios de investigación, que no se basan en un solo conocimiento neto para la historia, sino como estos los vinculamos a un espacio, a un territorio o a una comunidad, y a su vez nos permite debatir y buscar respuestas científicas de lo que hemos encontrado junto a la comunidad. Algo importante a destacar es que la arqueología y quienes la estudian, es decir, los arqueólogos, investigan una meta en común, que es la de conocer lo que aconteció en épocas pasadas, es decir, en nuestra historia, en nuestra prehistoria. Conocer a esos pueblos, a sus gentes, que habitaron inicialmente nuestro planeta y que le dieron inicio a nuestra sociedad. Pero es precisamente de ellos de quienes nosotros recibimos las conclusiones. Es decir, se disponen nuestros conocimientos a la final a personas que han encontrado similitud en la historia. Y es en base a estos conocimientos adquiridos, en base a esa investigación, que forjamos una forma de entender nuestra sociedad. Es clave entonces entender que todos estos conocimientos históricos han generado una identidad en la sociedad. Todos tenemos una idea inicial de dónde surgimos y de dónde apareció el mundo que hoy conocemos. Para poner un ejemplo, en nuestro país incluso nos dio la posibilidad de generar realidades diferentes. Hemos aceptado desde el 2008 ser un país plurinacional e intercultural. Será necesario ahora entonces entender estos hechos que en un momento de la historia crearon nuestra identidad actual. Ahora contamos con diversidad de espacios y tecnología que nos permite realizar una investigación mucho más científica sobre esta disciplina y mantener estos conocimientos de manera tangible para futuras generaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Erika Vargas. En esta ocasión les vengo a hablar sobre la antropología lingüística. Es una ciencia que se caracteriza por el estudio del lenguaje en su contexto social y cultural. Desde el final del siglo XIX, los investigadores y sociólogos, incluso los etnólogos, vieron que era necesario entender las lenguas de las culturas y etnias antiguas para poder descubrir cómo los humanos adquirieron el lenguaje para poder comunicarse y expresar ideas, sentimientos y emociones. En primer lugar, sabemos que la lingüística estudia las diferentes lenguas. Se centra más en la estructura del lenguaje, como son la fonología, la vocalización del lenguaje, en los sistemas semánticos y gramáticos. En conjunto con la antropología, que caracteriza para estudiar los aspectos socioculturales del ser humano, las dos analizan el lenguaje como la comunicación que da origen a la relación y la estructura de las diferentes lenguas habladas por diversas culturas, etnias existentes en nuestra sociedad. Encontraron en la antropología lingüística subdisciplinas, las que nos ayudan a entender varias caracterizaciones del lenguaje, las cuales son las siguientes: la etnolingüística, la sociolingüística, la lingüística histórica y la lingüística descriptiva. Podríamos decir también que la antropología lingüística nos ayuda en el entorno de nuestra sociedad, ya que con ella podemos entender las diversas, como dije anteriormente, culturas, etnias, sus diversas formas de lenguaje, de comunicarse, y la necesidad de entender las diversas culturas también y sus lenguajes es lo que dio origen a la antropología lingüística. Estudiar sus etnias y las formas de vida es saber entender la importancia que tiene la manera de comunicarnos hasta el día de hoy.
estudiando los sonidos, la gramática y el significado de las lenguas concretamente. La antropología lingüística considera también las variaciones en el tiempo, los sonidos, las gramáticas, como dije anteriormente, y el vocabulario han tenido cambios entre el castellano medieval y el modelo actual que tenemos en nuestra actualidad, en nuestros días. Hablando de la antropología lingüística, podemos sacar muchos temas, muchas conclusiones, ya que esta, como dije anteriormente, abarca a la sociedad, a la cultura y también nos enseña a la estructura del lenguaje netamente. Entonces, yo quería hacer énfasis sobre esta antropología que es muy importante en el día de hoy, ya que la comunicación es lo que nos une a todas las personas, a toda la sociedad. En resumen, podemos decir que la antropología se implementa en varias otras maneras y en sí se derivan y nacen de la necesidad de comprender las diferentes culturas y las diferentes estructuras físicas del ser humano pasado, mientras que la relación con otras ciencias determinan y comparan de una manera más descriptiva a los distintos grupos humanos que existieron. Diferencias entre su cultura, sus rasgos físicos, sus distintas formas de comunicarse y la forma de hacerlo de cada uno de los seres humanos en el pasado. En general, la antropología nos ofrece un campo de estudio muy amplio para el conocimiento del ser humano, su desarrollo y, como ya mencionamos a lo largo del trabajo, poder determinar de dónde venimos, nuestro desarrollo como humanidad y estudiar los diferentes aspectos y descubrimientos que aún no tienen una explicación razonable.